Bueno, Yesid Camacho, un histórico de las luchas sindicales en Colombia, un dirigente 40% de la vida de ANTOC, el Sindicato Nacional de Salud, al frente de ella. Los momentos más difíciles, ¿cómo llega ANTOC? ¿Cómo llega la lucha sindical y en qué año? A ver, yo llego a ANTOC más o menos a finales de 1992-93, cuando el sindicato que presidía en el Tolima, que era Sintrasatol, se fusiona con ANTOC. Y llegó precisamente en la época de confrontar la ley 100. Cuando nace la ley 50, nace la ley 100. Y me toca de ahí para acá, a partir de 1997, ser presidente nacional de ANTOC, confrontar toda esa era neoliberal que nace con la ley 50 y con la ley 100. Y desafortunadamente una época muy aciaga para ANTOC, 120 muertos, más de 50 familias exiladas, más de 1000 desplazados, muchos compañeros desaparecidos, casi 5000 amenazados. Muchos estamos viviendo de milagro, porque es que la reestructuración de los hospitales, hoy cuando dicen vamos a liquidar las EPS, todo el mundo dice, ¡ay, qué tragedia! Van a acabar un negocio. Porque no dicen cuántos muertos, cuánta gente, cuántos hospitales cerrados costó la implementación de la ley 100 en los hospitales de este país. Esa es la reforma que queremos los trabajadores. No sabemos cuál es la que quiere la ministra. Ha dicho que es parecida a la nuestra. Nosotros ya hemos presentado propuestas. En el 2005 presentamos el proyecto 052, en el 2013 presentamos el proyecto de ley 233, que planteaban una reforma estructural de la salud. En ese mismo momento presentamos el proyecto de ley que fue la ley que hoy es la ley estatutaria de la salud. Es una ley que tiene muchos dolientes, pero pocos luchadores por ella. Los trabajadores de base, las auxiliares de enfermería, los trabajadores administrativos, las enfermeras jefes, los trabajadores que no tienen superespecialidades, que no son socios de clínicas privadas, que no son socios de las EPS. Fuimos los que dimos la lucha porque esa ley estatutaria saliera. Y hoy tenemos que pedir que se reglamente, se desarrolle esa ley y que se desarrolle además en favor de la población, pero además queremos que haya un régimen especial, único para los trabajadores de la salud en todo el territorio colombiano, sin distinción de trabajadores, y que eso vaya dentro del Estatuto del Trabajo, dentro de la reforma laboral que va a estar presentando el Ministerio del Trabajo, con quien hemos venido concertando ese artículo, ese proyecto que no nos ha dado la posibilidad la ministra de Salud. Bueno, Yesid Camacho, la época violenta en contra de los luchadores por los derechos de los trabajadores de la salud, cómo se inicia, los hechos más sobresalientes por el dolor que causaron, por las bajas que dejaron en la organización sindical. ¿Cómo recuerda esos tiempos? Oh, ese es un tiempo muy triste, muy aciago. Apenas empezaron la liquidación y reestructuración de los hospitales, nosotros empezamos a ponernos a eso. Apenas empezaron a construir las EPS del régimen subsidiado, que eran hermanitas de las Convivir, y de todo ese proceso neoliberal, sangriento. Ahí empezaron a matarnos los compañeros. Nos mataron 120 compañeros, nos mataron el vicepresidente. Yo en el 2005 me salvo de que me maten en un atentado en el auditorio del Hospital de Florencia. Afortunadamente ese auditorio no estaba dentro del cuerpo orgánico del edificio,
sino estaba en un edificio paralelo y las tejas de Eternit que tenía ese edificio sirvieron de fusible para que saliera la onda expansiva y por eso no hubo más muertos, hubo un solo muerto, 39 heridos. Muchos quedamos con lesiones, no solamente físicas, sino psicológicas. Y en cada región donde iban reestructurando, liquidando un hospital, nos iban matando 3, 4 compañeros. En Barranquilla nos mataron 4 compañeros, en el Tolima nos mataron 1, en el Cauca nos mataron 2, en Santander nos mataron 3, y así sucesivamente en todo el territorio colombiano. Todo el que se opuso a la liquidación y a la reestructuración de los hospitales, nos lo fueron matando, lo fueron desplazando, lo fueron amenazando y tuvimos que hacer toda una campaña de protección a nuestros compañeros en todo el territorio colombiano. Bueno, en una entrevista muy publicitada, el presidente del Senado de la República dijo el domingo pasado que uno de los grandes problemas de la actual ministra de Salud y el proceso de reforma es que no dialoga con la gente, es que no ha mostrado las cartas de lo que es la propuesta de reforma del gobierno. Frente a esto, ¿qué opinión tiene? Difícilmente yo estoy de acuerdo con Roy Barreras en alguna cosa, pero hoy tengo que decir que es cierto. El 12 de enero, en un evento que hubo en el Ministerio de Salud, le pedimos a la ministra que nos presentara la propuesta de articulado, no nos lo presentó, no nos lo ha presentado hasta el día de hoy. Es decir, que es un proyecto clandestino del gobierno, o no del gobierno. Yo sé que quiere el presidente Petro, pero hay que conocer el tenor literal de la norma para salir a respaldarlo. Yo conocí por ahí, por otras fuentes, el texto sobre los trabajadores y particularmente sobre ese texto donde habla de contratos de trabajo a término fijo o por obra o labor. No estamos de acuerdo y ese texto no lo respaldamos, y por eso los sindicatos más grandes de la salud de Colombia exigimos que el texto de los trabajadores no vaya en la reforma de la salud, sino vaya en la reforma laboral. Confiamos más en la ministra del Trabajo, que ha estado negociando con nosotros, hablando con nosotros, que en la ministra de Salud, que no se ha sentado a definir los términos de nuestra relación futura en ningún momento. Bueno, don Yesid Camacho, es un hecho inobjetable que va a haber reforma de salud. Con la puja que hay, con el baile de intereses que hay, ¿qué cree usted pueda salir? ¿Qué tan benéfico puede ser para los empresarios que han ostentado, que han detentado el dinero de la salud durante tanto tiempo? ¿Qué tan favorable para los usuarios, para los pacientes? ¿Qué tan favorable para los trabajadores del sector? Vea, yo tengo pocas esperanzas. ¿Por qué? Porque el gobierno, desafortunadamente, el programa de Petro no es mayoría en el Congreso. Entonces hay que negociar mucho, pero además yo creo una cosa: si la mejor prueba se puede dar en el plan de desarrollo, y por eso nosotros como ANTOA acabamos de definir en la Asamblea Nacional unos puntos que vamos a presentar al plan de desarrollo, donde vamos a exigir que se empiece a reducir el poder de las EPS, para luego va a ir mirando qué pasa posteriormente en la gran reforma. Si las EPS están realmente dispuestas a ceder en algunas cosas, lo pueden hacer desde el plan de desarrollo sin cambiar estructuralmente la ley de salud. Bueno, 50 billones al año. 60, bueno, 3 reformas tributarias. ¿Usted cree que contra ese poder que se ha mostrado casi que omnímodo pueda menoscabarse en algo todo lo que tienen las EPS en este momento? Es muy difícil. Medio Congreso tiene intereses en las EPS, tiene intereses en el negocio. Va a ser muy difícil. Por eso hay que llamar a la población a que salga a la calle, pero al gobierno también a que ponga las cartas sobre la mesa, le permita a la población conocer qué es lo que quiere, y a los trabajadores
no nos vaya a utilizar diciendo que nos va a mejorar la vida cuando realmente no se ha definido con qué dineros va a formalizar las relaciones laborales y va a garantizar los derechos de los trabajadores. Bueno, un mensaje final y sobre todo en un momento feliz para quienes trabajamos en salud, para quienes estamos afiliados a ANTOT, los 50 años de nuestra organización y bueno, en este momento pues tan trascendental. Primero un homenaje a todos los 120 muertos que hemos puesto en todo este proceso de implementación de los neoliberales, de todos los compañeros desplazados, amenazados, despedidos. Un homenaje de todo corazón. Estos son 50 años de mucho dolor, de mucho sacrificio. Eso es lo primero. Lo segundo, que no perdamos la esperanza. Construimos después de más de 100 años un nuevo gobierno, un nuevo tipo de gobierno. Que desde el pueblo exijamos que el gobierno cumpla su programa en favor del pueblo colombiano y vamos para adelante. El 14 vamos a salir, no a respaldar a la ministra, vamos a salir a respaldar el programa de gobierno, porque el que votamos en el año pasado y que llevó a ser presidente a Gustavo Petro en el país. Bueno, yo sí, muchas gracias. ¿Algo más que decir? No, gracias, muy amable. Adiós.